Ay, Caterine. No, 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 ya hablando como olor acá. Gracias, muy amable. Se me reflejó la camiseta. Bueno, am, estamos entonces en una materia que se llama espiritualidad, ¿correcto? Y de esa espiritualidad vimos, digamos, como de manera introductoria algunos conceptos de lo que es o no es espiritualidad. Y posteriormente empezamos a ver las diferentes etapas de la espiritualidad. Vimos unas etapas históricas, correcto, que fue algo bastante interesante, que fue como un recorrido histórico, más bien como de manera soslayada por cómo se vivió la espiritualidad en las diferentes etapas de la humanidad. Luego vimos unas etapas comunitarias y unas etapas sociales de la espiritualidad. Y vamos a ver hoy unas etapas personales, ¿correcto? Esas etapas personales, esto, digamos que todo se puede abordar desde diferentes perspectivas. Yo consideraría que para este curso trabajamos las etapas pastorales abordándolas desde la ortodoxia, de la cual ustedes me han escuchado hablar algunas cosas, desde la ortopraxis, desde la contextualización y desde la esperanza, ¿correcto? Sería como, digamos, como las diferentes abordamientos que se le pueden dar a la, a la espiritualidad, reitero, desde una perspectiva personal. Entonces, aquí primero tenemos que hablar desde la ortodoxia. Y desde la ortodoxia nosotros tenemos que ver que la ortodoxia para todos puede ser diferente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros somos cristianos o este grupo, este curso está enfocado, digamos, especialmente al cristianismo, ¿ya? Desde esa perspectiva, tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, por ser una religión y por tener un Dios, un libro sagrado, etcétera, aquí ya, digamos, se creería, ¿no? Que la ortodoxia para nosotros es Dios con los principios divinos, ¿correcto? También hay un libro sagrado que es la Biblia, ¿correcto? Y hay también una religión que tiene sus dogmas. Entonces, de todo eso vendría nuestra ortodoxia. Pero como la idea también es que estamos diciendo en este curso que no solamente hay una espiritualidad cristiana, sino que hay una espiritualidad judía, hinduista, budista, musulmana, una espiritualidad que una persona puede incluso tomarla y experimentarla a partir del ateísmo, porque tenemos que ser honestos, no significa que porque una persona sea atea no es espiritual, lo es. Hay otros que tienen una espiritualidad diabólica también, entonces ellos tienen una ortodoxia. Ojo con eso. Entonces recuerden que desde la etimología de la palabra, orto significa enderezar, ¿correcto? O derecho. Y doxo significa palabras de gloria, pero en este caso la ortodoxia es como esas palabras o, esa logía, ese contenido, las bases, los presupuestos, los prolegómenos de una creencia como tal, ¿correcto? En este caso, la creencia entonces es eso en lo cual la persona ha fundamentado su vida. Desde ahí que nosotros vamos a ver, por ejemplo, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando a veces una persona dice, no, es que, a ver, es que su religión o su Biblia dicen cosas que no son como las más adecuadas o que ya están mandadas a recoger o que no están en consonancia con lo que es, digamos, lo que se está trabajando en este momento en el mundo, etcétera. O sea, hemos escuchado muchas cosas de esas. Allí nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, que para nosotros como tal, como individuos, nosotros voluntariamente, o por lo menos se espera que voluntariamente, tengamos, digamos, como unos referentes. En ese caso, por ejemplo, para mí la Biblia es el referente, ¿correcto? Entonces, yo soy cristiano, para mí la Biblia y la palabra de Dios
se trabaja desde esa perspectiva y yo lo que, digamos, asumo para mí, para mi vida, es que la Biblia es mi libro normativo y autoritativo, ¿ya? La Biblia, reitero, la religión, el principio dogmático. Entonces, para mí, mi ortodoxia será, reitero, Biblia, principio divino, dogma de la iglesia, etcétera, etcétera. Otra persona dirá, no, pues para mí realmente no lo es. Para otras personas dirán, no, para mí es el Tanaj, otros dirán, para mí es el Corán, otros dirán, para mí es el Kanun Palí, y otros dirán, para mí es el Bhagavad Gita, y otros dirán, para mí es la ciencia. Entonces, en las etapas personales de espiritualidad, un primer aspecto a considerar es el de la ortodoxia. La ortodoxia es aquella creencia que yo tengo, que como les he intentado decir en esta clase, no necesariamente tiene que ser la misma para todos. Entonces yo asumo, por ejemplo, que la Biblia para mí es mi libro normativo y autoritativo, ¿correcto? Eso significa que yo me someto voluntariamente a lo que en ese texto dice. Y así el que practica una espiritualidad judía, hinduista, budista, musulmana. Pero así, de esa misma manera también, el que practica una espiritualidad que no es religiosa, que incluso es atea, pero es una espiritualidad. Y por el otro lado está una persona que de pronto dice, no, yo no creo en nada de eso, religión, yo creo más bien como en la ciencia. ¿Listo? Para esa persona, entonces, su ortodoxia será lo que le dicta la ciencia que él o ella ha escogido para vivir a partir de ahí su espiritualidad. ¿Sí me hago entender en lo que les estoy diciendo? Entonces, todos tenemos una ortodoxia a la cual nos sometemos voluntariamente para vivir a partir de ahí nuestra espiritualidad, para vivir a partir de los presupuestos de esa ortodoxia, lo que para mí es espiritualidad. Desde esa perspectiva, por ejemplo, hay personas que incluso curiosamente sin saber muchas veces o sin caer en la cuenta, para muchas personas la ortodoxia incluso será lo que dice el reggaetón en sus canciones. Y reitero y digo que sin siquiera saberlo o sin siquiera caer en la cuenta, pero que son canciones que tienen un contenido y entonces curiosamente es muy normal o muy común ver una persona que uno dialoga con ellos y con ellas y en medio del diálogo sacan una frase de una canción y ¡trum! La colocan allí en el diálogo y dicen, como dice tal persona, como dice Bad Bunny en X canción. Y entonces lo colocan allí en el diálogo. Eso significa que Bad Bunny será en ese momento el que le dicta a esa persona cuál es la ortodoxia de su espiritualidad. ¿Nos damos cuenta de eso? Eso es bastante delicado por una parte y bastante, digamos, curioso, preocupante por otro lado, porque entonces, ¿quién le va a decir a otra persona cuál debe ser o de dónde debe sacar su ortodoxia? Nosotros eso lo definimos de manera personal e íntima. ¿Ya? Entonces, allí hay que tener en cuenta eso. Pero para nosotros en este curso, la ortodoxia, como les comento, ha de ser la palabra de Dios, el principio divino, ¿correcto? Y tengo que decir también, para muchos, la ortodoxia es esa dogmática que se enseña y se aprende en la iglesia. Desde esa perspectiva, entonces tendremos que decir, por ejemplo, en el caso de aquellos para lo cual la palabra es nuestra ortodoxia, que aquí también hay algo muy preocupante y es que incluso siendo esto lo que nosotros llamamos palabra de Dios o que contiene la palabra de Dios, eh, incluso para muchas personas que se mueven en niveles un poco más cultos, ¿ya? La interpretación de la Biblia se sigue moviendo en un historicismo que ya está llamado a ser superado. Es decir, dense cuenta ustedes que en la iglesia se propone, se pelea, se argumenta muchísimo porque es que este libro es infalible y este libro es inerrante y este libro no contiene errores y este libro no contiene contradicciones, etcétera, etcétera. Y se aferran tremendamente a que definitivamente es lo que está escrito porque es palabra de Dios. Y hay gente que se aferra entonces a que tiene que seguir siendo
tal cual está escrito en la Biblia de un literalismo extremo. Entonces, sí, la serpiente habló. Sí, había un árbol de la vida, del bien y del mal. Sí, la serpiente se comunicaba y anteriormente podía comunicarse con el ser humano y el ser humano con los animales. Y entonces ese animal le habla a ella y muy seguramente antes tenía patas o antes tenía alas, correcto, porque a partir de ese momento es que empieza a caminarse, empieza a arrastrarse en el polvo, etcétera, etcétera. Sí, tal cual como está el texto bíblico de Génesis 3, de Génesis 4, en el primer fratricidio de la historia, eso es así. Y si no es así, históricamente hablando, ¿cómo podemos nosotros colocar nuestro énfasis en textos de esa manera? Y esa es la gran pelea de las iglesias, dense cuenta. O sea, eso se defiende a capa y espada, porque es que la gente piensa que si eso no está, no es tal cual está escrito allí, caramba, entonces ¿en qué confiamos? La gente de las iglesias eh, tienen un miedo tremendo a aceptar que no necesariamente la Biblia es un libro histórico desde la perspectiva y el concepto ciceroniano, es decir, de Cicerón que tenemos nosotros acá en Occidente de historia. ¿Ya? Y entonces la gente tiene mucho miedo de que eso no sea así porque es que para ellos la veracidad, la validez de la Biblia está fundamentada en el evento histórico como tal. Pero tengo que decirles, apreciados estudiantes, que ese historicismo está llamado a ser superado hace muchísimo tiempo. ¿Ya? Entonces, ese historicismo es el que entiende la palabra como un suceso histórico que tuvo lugar tal cual se cuenta, tal cual dice las fechas que dice, ¿correcto? Y tal cual el concepto que nosotros tenemos de historia aquí en Occidente, reitero, y que tiene que tener, digamos, unos otros hechos externos a ese que lo corrobora, que tiene que tener fechas exactas, que tiene que tener eh, eh, arqueología, descubrimientos arqueológicos que los avalan, que tiene que tener muchísimos, de pronto, escritos que avalan también ese otro escrito o ese otro hecho el que se está mencionando, etcétera. Y todo eso lo seguimos trabajando en el texto bíblico. Pero la verdad es que cuando nosotros vemos los métodos exegéticos, la orientación de esos métodos exegéticos, sobre todo los métodos diacrónicos que se llaman los métodos críticos, crítica textual, crítica a las formas, crítica a los géneros, crítica literaria, etcétera. Ellos nos dan como un énfasis y como una línea por la cual seguir, pero esa línea frecuentemente es ignorada. Claro, y es ignorada, entre otras cosas, porque no se tiene la educación bíblico-teológica, es decir, de las ciencias bíblicas para la interpretación del texto bíblico. Entonces, uno muchas veces le preguntará a una persona acerca de una exégesis crítica del texto bíblico. Perdón, ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando? Eso solamente lo manejan y escasamente las personas que son teólogos de universidad, ¿correcto? El asunto es que esos métodos exegéticos nos están dando una orientación y nos están mostrando y diciendo, vea, posiblemente esto no es así como está escrito. ¿Ya? Pero nosotros seguimos entonces allí esperando y diciendo, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, para de contar, y yo creo eso a pie de juntillas porque es que eso está en la Biblia y la Biblia es palabra de Dios inspirada divinamente. Pero perdón, la exégesis dice otra cosa. No, pero es que ahí está escrito. Sí, analicemos cómo se escribió, para qué se escribió, de qué manera, las diferentes capas redaccionales y todo ese asunto. Y vamos a llegar a conclusiones un tanto erradas de eso. Por favor, permítanme un momentico aquí. Vayan listando sus preguntas mientras tanto.
Entonces resulta que la gente sigue, digamos, como analizando el texto desde esas perspectivas sin tener en cuenta que las ciencias bíblicas dicen otra cosa, ¿ya? Y la literalidad del texto bíblico sigue rampante en muchísimas escuelas de interpretación bíblica y eso es bastante grave. Las ciencias bíblicas finalmente terminan siendo muchas veces ignoradas, ¿correcto? Y todo eso lleva a una historicidad del texto bíblico que no es sana para nada, ¿ya? Porque esas salidas de una historicidad literaria y de raigambre, allí lo que pasa es que van en contra del texto bíblico. Curiosamente, la gente defiende una historicidad en el texto bíblico porque consideran que están defendiendo el texto bíblico como tal y que le están dando muchísima importancia a eso, pero curiosamente no se dan cuenta que lo que hacen es ir en contra del texto bíblico, ir en contra del mensaje bíblico, porque recordemos que la Biblia utiliza la geografía, la historia, la cultura, los idiomas, pero la Biblia es un libro de teología. Su mensaje es un mensaje teológico, no histórico, no geográfico. Entonces yo ponerme a pelear y a defender un mensaje histórico en un libro de teología, por Dios, eso es ilógico. Sin embargo, eso es lo que se hace siempre, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la Biblia lo que hace es utilizar una cantidad de géneros literarios para mejorar, para ampliar su expresión, utiliza una cantidad de figuras literarias, eufemismos, Haggadah, Halakha, sensus plenior, silepsis, prolepsis, prosopopeyas, metonimias, etcétera. ¿Para qué? Sencillamente para que su lenguaje no sea tan plano, para resaltar ciertas cosas que tiene que resaltar, para presentar un texto mucho más finamente redactado y todo ese asunto, ¿correcto? Que presenta diferentes géneros literarios de acuerdo a las preferencias de los autores. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y eso no se tiene en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando habla de que los árboles dieron palmas de aplauso, los montes saltaron como corderos, los collados como corderitos. Bueno, ¿y por qué les estoy diciendo todo eso? Porque estamos hablando de las etapas personales de la espiritualidad. Y la primera etapa le estamos diciendo que es la ortodoxia. Y estamos diciendo que nuestra ortodoxia, es decir, nuestras creencias que deben ser correctas en lo más adecuado, sanas, vienen del texto bíblico, ¿correcto? Vienen de la divinidad, vienen del dogma de la iglesia. Y estamos hablando de que el texto bíblico, que en gran medida obviamente lo que conocemos de Dios, lo conocemos en la Biblia, sobre todo en un ámbito cristiano, ¿correcto? Pero que la interpretación de la Biblia está siendo, digamos, mal encaminada. ¿Por qué? Porque estamos interpretando la Biblia desde una perspectiva histórica cuando la Biblia está lejos de serlo, ¿ya? Entonces, a nivel popular, ese historicismo del que estamos hablando no lleva a ni a verdades absolutas, ni a tener una mejor conciencia del mensaje bíblico, ni a una creencia más libre y espontánea y real en la divinidad, sino que al contrario lleva a profundas crisis de fe, ¿ya? Crisis de fe, ¿por qué? Porque cuando una persona se mete allí, digamos, de manera honesta, seria, responsable, percibe ciertas contradicciones en el texto bíblico, percibe ciertos aspectos que no se pueden sostener, sobre todo cuando se trata de la arqueología, ¿correcto? Vea usted, por ejemplo, ese concepto de arqueología, ese trabajo que hizo este arqueólogo que es muy mencionado en la actualidad en Israel, Israel Finkelstein se llama. Él trabajó una serie de documentales muy buena que se llama La Biblia Desenterrada. Y hay un libro que se llama así La Biblia Desenterrada. Son como 5 videos. Esos videos tengo que decirle, tiene que usted verlos si desea verlos, pero tiene que revestirse de muchísima fe porque lo que hacen esos videos es echar por tierra todo el contenido del texto bíblico, ¿ya? ¿Desde qué perspectiva? Desde la arqueológica.
Ahora, obviamente la arqueología no es la gran panacea, ni tampoco es infalible, ni tampoco es inerrante. Si no creo personalmente en una inerrancia del texto bíblico, mucho menos voy a creer en la inerrancia de una área del conocimiento que es bastante subjetiva y que es bastante, digamos, como amarrada a ciertas circunstancias. Pero de todas maneras son cosas que lo ponen a pensar a uno del texto bíblico, como la Biblia habla, por ejemplo, de que Abraham tenía no sé cuántos camellos. Perdón, pero es que la arqueología nos indica que los camellos no se domesticaron sino por allá hasta el año 800 o 700 o 600 antes de Cristo y Abraham está en el 2300. Entonces, perdón, ¿qué camellos tiene que tener si ni siquiera se habían domesticado? O sea, con cosas como elementales como esas. Cuando hay una persona en la iglesia que pasa de, digamos, como de una lectura devocional o de una lectura, digamos, como acrítica, y más bien asume una lectura crítica del texto bíblico, tiene que empezar a pensarse todas esas cosas que están allí. Y la conclusión de esas personas es una crisis de fe muy profunda. Sobre todo cuando usted ha escuchado, y yo también he escuchado gente que dice, la NASA dijo qué, correcto, y entonces la NASA dijo qué, o las comunidades científicas dijeron que a veces, pero es que mire lo que dice la Biblia, y entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Correcto? Entonces, obviamente eso lleva a unas contradicciones profundas, crisis de espiritualidad, de la creencia en el texto bíblico y todo ese asunto. Entonces, esa palabra, es decir, la Biblia entendida como un todo que está bastante compactada desde un punto de vista histórico, eh, frente a los aportes que tienen las ciencias bíblicas y extrabíblicas, pues resulta todo, o casi muchas cosas por lo general, para no absolutizar, eh, resulta en ciertas contradicciones entre unas y otras. Allí, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ya? Entonces, a nivel científico, por ejemplo, como el caso del creacionismo, todavía hay círculos intelectuales, sociales, eclesiológicos, que por ejemplo creen que la creación del mundo se dio en 6 días de 24 horas. Y entonces el primer día, el segundo día, el tercero, y yo, porque aquí lo dice en Génesis así. Y hay gente que sigue creyendo que y son la inmensa mayoría. 6 días la creación de 24 horas. No porque el Todopoderoso no pueda hacerlo. Creemos que sí puede. Pero lo hizo de esa manera. Realmente la palabra yom, día, en el hebreo, allí se puede trabajar como días de 24 horas. Entonces, la ciencia dice acerca del creacionismo, no, perdón, no han considerado la posibilidad de que esta creación realmente tenga más de 5783 años, según lo que dicen los judíos. No es posible que esta creación tenga mucho más edad de esa, miles o millones de años, y que hay diferentes eras geológicas y todo ese asunto. Y entonces allí hay una crisis muy fuerte entre que trabajan la literalidad del texto bíblico frente a los que quieren como intentar un diálogo entre Biblia y ciencias. Y cuando hablo de ciencias no son solamente la arqueología o las ciencias sociales humanas, sino las demás ciencias. Y allí entonces tenemos problemas serios. Caterine dice, profe, comparto mi opinión que esas crisis de fe también son debidas a que con el tiempo nos han influenciado con un Dios y una historia bíblica idealizada y eso choca con nuestro ser racional. Sí. Entonces, y también se nos ha enseñado mucho que infortunadamente cuando uno tiene esa tendencia y esa manera de ver las cosas, muchas veces en la iglesia, eso escuché en una reunión que estuve el lunes con gente que se estaba quejando de la iglesia. Y ellos decían que en la iglesia les decían, es que está siendo muy racional, está siendo muy racional. En la iglesia se tiene como una perspectiva de que lo racional y Dios no van juntos. Que por una parte es la fe, porque Dios es fe, Dios es espíritu, y por otro lado lo racional, ¿no? Teología es una fe que piensa.
Nosotros al estudiar esto no nos conformamos con que nos digan es que eso es cuestión de fe, con que nos digan es que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las cosas sin revelar pertenecen a Dios. Nosotros no nos conformamos con eso, sino que queremos investigar un poco más allá, ¿correcto? Y para investigar toca meterle razón a este asunto. Para investigar toca confrontar lo que nos han dicho, lo que nosotros creemos, lo que aprendimos, con a ver qué me dice esta otra ciencia, a ver qué me dice la economía, qué me dice la política, qué me dice precisamente las ciencias duras o las ciencias positivas y cómo nosotros tenemos un diálogo entre esas ciencias con la teología. Claro, es posible, es lógico, es viable, es necesario tener esos diálogos. Claro que es necesario porque de nada a nosotros nos sirve encerrarnos en ese gueto, en esa burbuja y ver que el mundo gira y gira vertiginosamente y que avanza científicamente. Perdón, y el texto que no, es que esto, perdón, es que esto recordemos que es fe. Y entonces no podemos hacer un acercamiento científico. Sí, sí se puede porque la teología es ciencia también. Obviamente no es una ciencia igual a las ciencias duras, sí es una ciencia que corresponde a las ciencias blandas, es una ciencia que corresponde a las ciencias humanas, ¿correcto? Las ciencias blandas son las ciencias sociales, ciencias humanas, y la teología pertenece a las ciencias humanas, tiene sus métodos científicos, ¿correcto? Tiene su objeto de estudio, y entonces, como ciencia, tiene que entrar en un diálogo con las demás ciencias. Allí es donde entra también el que se ha dedicado a, a, a un acercamiento racional de esa fe que lo alimenta cada día. Y hay gente que dice, no, yo a eso no me lo mido, pero hay otros que decimos, sí, yo me le mido. Yo quiero, necesito para mí mismo y para los demás tener un acercamiento científico de esa fe que nosotros estamos profesando, ¿correcto? De ese libro que nosotros decidimos tomar como fundamento de nuestra ortodoxia. ¿Para qué? Porque finalmente, ¿para qué es todo esto? Para practicar lo que estamos estudiando en este curso, que se llama espiritualidad, ¿correcto? Entonces, allí, si uno se queda con la literalidad del texto, pues la verdad es que, reitero, va a llevar a unas crisis muy fuertes y el problema es que esa literalidad del texto es rampante, está rampante en las iglesias, reina en la enseñanza del púlpito. Y se dice con mucha propiedad y con muchísima vehemencia, es que esto no se equivoca, es que esto es la palabra de Dios y esto es real. Claro, yo sé que el mensaje del texto bíblico es real. Yo siempre voy a eso, las lecciones histosóficas del texto bíblico. Y que a propósito, les hago aquí un pequeño paréntesis. He estado averiguando, ¿sabe cuántos autores hablan? Usted me escucha hablar siempre a mí de lecciones histosóficas. ¿Qué significa el término histosófico? Dos palabras allí, historia y sofía, que es sabiduría. Entonces, lo que se pretende cuando digo lecciones histosóficas es que la Biblia no necesariamente es un libro histórico desde nuestra perspectiva de historia, sino lo que pretende es darnos enseñanzas a nosotros a partir de allí para lograr sabiduría en nuestras vidas. ¿Sabe cuántos autores han trabajado ese concepto de histosofía? Cero. He estado porque estoy presentando un proyecto para una universidad hablando de la Biblia como lecciones histosóficas. Y me preguntan, ¿en cuántos teóricos te estás apoyando para este texto? Y yo tengo que decirle, no tengo ni un teórico. No hay un teórico que hable de las lecciones histosóficas del texto bíblico, ¿ya? Entonces, eso es bastante lamentable. Profe, quisiera conocer, dice Caterine, su opinión acerca de esos hechos que parecen racionalmente inexplicables, como la resurrección. Gracias. Ahí juega un papel determinante el mito, el mito. Es decir, en la Biblia, cada vez que nosotros leemos un texto, un mensaje, un capítulo,
Aquí se conjugan dos clases de discursos. El discurso historiográfico y el discurso teológico. El discurso teológico está mediado por el mito, ¿ya? Porque no puede ser de ninguna otra manera. ¿De qué otra manera nosotros podemos creer en la resurrección de Jesucristo, que es la pregunta que haces? Con una explicación o con una mediación mítica. Lo que pasa es que para nosotros, a nosotros nos enseñaron, y infortunadamente a eso se lo tenemos que restregar a los psicólogos. El psicólogo, cuando una persona es muy mentiroso, le hace un análisis allí y termina diciendo, es que usted es mitómano, refiriéndose a que esa es una persona que miente y que miente de una manera terrible. Entonces la filosofía dio un espaldarazo negativo a lo que es el concepto de mito. Pero en teología el mito no es mentira. En teología el mito es una verdad contada de manera extraordinaria que se sale de nuestras categorías racionales y que lo que pretende es dar una explicación de la existencia de una costumbre, de un animal, de una cultura, de un personaje, ¿correcto? Y el mito pretende como constituirse en un arquetipo. Un arquetipo es una, digamos, como una primera idea o una, digamos, como un primer suceso que se constituye en un paradigma de ahí hacia adelante. Ejemplo, les he mencionado el de Génesis capítulo 4, el primer fratricidio de la historia. Eso es un mito. Tal cual está allí el texto, no es viable históricamente hablando, desde la perspectiva de historia que nosotros tenemos. No. O sea, desde tal cual está el texto allí, históricamente no se dio. No se dio ¿por qué? Porque primero uno es pastor de la tierra y el otro es, perdón, agricultor y el otro es pastor de ovejas, ¿correcto? Ni el pastoreo, ni la, ni el pastoreo, ni la agricultura estaban en ese momento cuando son engendrados Caín y Abel, porque tanto el pastoreo como la agricultura son tecnologías. La agricultura es una tecnología que se dio. La tecnología para nosotros es esta hoy, ¿correcto? Y cada vez evoluciona más, pero allá en ese momento, en la Biblia, la tecnología más avanzada es la agricultura, pero la agricultura no se dio en la época de Adán, de Eva, ni Caín, ni Abel, ni Enoch, etcétera, etcétera. No se dio allí, ¿ya? Entonces, como tal cual está allí, no se puede trabajar o decir o afirmar que el texto se dio de esa manera. Pero, ¿qué es lo que sí hay? Lo que sí hay es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Tan antigua como el ser humano. El hermano matando a su hermano. Un fratricidio. El primer fratricidio de la historia. Y frente a ese fratricidio, lo que se pretende es, ¿qué dijo Dios de eso? ¿Cómo se pronunció? ¿Lo avaló? ¿Lo condenó? ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas y negativas de ese evento? Y entonces miremos cuáles fueron las consecuencias negativas para Caín, negativas para Abel, ¿correcto? Y reitero, ¿qué fue lo que se pronunció Dios? Entonces, el pronunciamiento de Dios y las consecuencias de uno o de otro personaje, todo eso es un arquetipo. Es decir, es un evento que lo que pretende es que cada vez que me surge a mí odio o envidia o resentimiento o rivalidad por mi hermano, tenga en cuenta hasta dónde puedo llegar y tenga en cuenta las consecuencias de eso. Por lo tanto, yo debo tomar la decisión de no matar a mi hermano. Y cuando hablo de mi hermano, no estoy hablando de aquel que está, que es digamos, biológicamente hijo del mismo papá. Mi hermano eres tú, mi hermano es el otro, mi hermano es el musulmán, es el hinduista, es el budista, es el ateo, es el satanista, es mi hermano.
¿Qué nos dicen a nosotros en la iglesia? No, o sea que usted también es satanista, ¿o qué? Porque todos son de igual, hijos del mismo papá. No, somos hermanos en el sentido de que todos somos raza humana, ¿correcto? Allí hay que tener en cuenta eso. Y también, entonces, en cuanto a la resurrección de Cristo, por ejemplo, aquí se puede tomar de varias maneras. La resurrección de Cristo para nosotros es una cuestión, digamos, de fe. La única, digamos, comprobación que nosotros tenemos de la resurrección de Cristo es lo que dice el texto bíblico, ¿ya? El texto bíblico. Pero cuidado, ¿qué vale para nosotros la resurrección de Cristo? Y cómo se manifiesta en nosotros la resurrección de Cristo. Por eso es que hay muchas personas, incluso teólogos. Yo conozco muchos teólogos que no creen, y pastores y gente que ama a Dios, pero no creen en la resurrección de Cristo. ¿Correcto? ¿Por qué no creen en la resurrección de Cristo? Dicen, a ver, el hecho de que Cristo haya resucitado, sí o no, ellos dicen, realmente no tiene tanta importancia, a menos que yo lo deje resucitar en mi corazón. A menos que yo demuestre con mi vida y con mi espiritualidad que esa resurrección de Cristo se dio, no allá hace 2000 años, allá no, es acá, en mí hoy. Entonces, ¿cómo demuestro la resurrección de Cristo? Con mi manera de vivir. Que he resucitado yo mismo a muchos principios, prácticas y a una espiritualidad que antes no tenía. Ahora la tengo, la practico, la demuestro frente a mis semejantes e intento hacer lo que ese resucitado de allá hizo con su vida y con su tiempo y con todo lo que su contexto. Entonces, la resurrección de Cristo, yo la vivo de esa manera. Y yo soy el que le da la validez a esa resurrección cuando yo mismo practico lo que ese resucitado de allá practicó también. Y, perdón, pero entonces no podemos demostrar que, no, la única manera de demostrar en mi vida que Él resucitó allá es cuando yo practico lo que Él practicó allá. ¿Ya? Entonces, de allí, realmente, ¿cómo demuestro científicamente la resurrección de Cristo? No puedo, pero sí la demuestro con el discurso teológico. Y sí la demuestro con el ejemplo ético, moral, espiritual, religioso, litúrgico, etcétera, etcétera, que yo tengo en mi vida a partir de las enseñanzas de este personaje de allá. Porque por otro lado, yo puedo, de pronto una persona dice, le voy a demostrar a este profesor que sí puedo comprobar la resurrección de Cristo. Y se lanza, hace un doctorado, porque allí ya habría que hacer un doctorado, a leer, a investigar desde la teología, desde la historia, desde la academia, desde los idiomas, desde, en fin, y entonces el resultado es, vea, le demostré que sí resucitó Cristo, pero si esta persona, aunque lo haya demostrado teóricamente, no lo demuestra con su vida, con sus hechos, con su manera de hablar, con su manera de actuar, con su servicio terapéutico, tal cual lo mostró ese de allá, de hace 2000 años, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente a mí no se me da nada, ni me interesa nada el que haya resucitado allá o no. Así haya resucitado, pero si yo no resucito, ¿de qué me sirve eso? Hablando de la resurrección desde la perspectiva que dije, ¿no? De la vivencia, de la manera que él vivió. Esa es la manera que yo muestro la resurrección allí. Entonces ahí tiene lugar el mito y ahí tiene lugar las lecciones histosóficas. Es algo muy sencillo de entender, pero también a la vez es muy complicado. Pero la complicación está en que la gente no quiere renunciar al literalismo bíblico. Y como tal, viven una espiritualidad, si es que se llega a vivir, basada en algo que realmente no es pertinente para nosotros hoy. Para nosotros no es pertinente hoy la literalidad ni la historicidad del texto bíblico, no, no es pertinente eso. ¿Qué es lo que es pertinente? Lo pertinente es
el mensaje, la enseñanza istosófica que yo saco de eso, para mí hoy, siglo XXI, en mi contexto colombiano o en el contexto europeo para ustedes que están allá. ¿Sí me hago entender? Entonces, eh, eh, el famoso Jesús histórico, recordemos que se habla muchísimo del famoso Jesús histórico. Perdón, el Jesús histórico es, bueno, no sé qué tanto sepan del Jesús histórico. El Jesús histórico es una investigación que se ha intentado hacer hace ya como unos 150 años, de que si el Dios de la Biblia existió como tal, la historia podrá arrastrarlo. Y se lanzaron en esa búsqueda Rudolf Bullmann. Bullmann es el pionero de eso. Y se lanzaron en la búsqueda del Jesús histórico. Y la conclusión es que no, la Biblia no rastrea el Jesús de los evangelios. Tal cual está en la Biblia, la historia no lo rastrea. Y si la historia no lo rastrea, entonces es porque no existió, dicen algunos. Otros van a plantear entonces como esa investigación del Jesús histórico arroja otras preguntas que llevan a otra investigación, que arroja otras preguntas, que lleva a otra investigación, y van como en la cuarta o quinta generación de la búsqueda del Jesús histórico. Y no se ha podido comprobar que el Jesús de los evangelios existió desde la perspectiva histórica a la cual nosotros, digamos, como que estamos afiliados. Entonces, si ni siquiera se ha podido mostrar, teniendo en cuenta que Jesucristo es la figura más importante de la humanidad para nosotros los cristianos, tanto es así que dividió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Tanto es así que decimos nosotros que es el Cristo encarnado, que es el Mesías prometido, que es el Salvador del mundo, etcétera. Todo eso, y la historia no puede rastrearlo. Entonces, si la historia no puede rastrear el personaje, mucho menos va a poder demostrar su redención, su resurrección. Y si la historia no puede rastrear un personaje de hace apenas 2000 años, ¿cómo va a poder demostrar la existencia de un Abraham, un Isaac, un Jacob, un David matando a un Goliat? Cuando la misma Biblia muchas veces, al parecer, no se sabe si fue David el que realmente mató a Goliat o fue otra persona, el Hanán, porque la misma Biblia lo dice. Entonces allí es una cosa bastante loca. Entonces uno, digamos, como embarcarse en demostrar la literalidad del texto bíblico es algo realmente infructuoso. Sin embargo, hay gente que se enfrasca en eso y se embarca en ese camino a demostrar por lo menos a sí mismo y a decir, para mí esto sucedió tal cual está acá porque esto es palabra de Dios. Y los que lo escuchan dicen, te alabamos, Señor. Yo no me atrevería a decir, te alabamos, Señor, porque no es tanto palabra de Dios tal cual ellos lo plantean de esa manera. ¿Me explico en lo que les estoy diciendo? Es muy denso eso, es muy difícil. No, profe, gracias. Muy interesante el tema. O sea, entonces, pastor, que se puede llegar bueno, yo tengo entendido más o menos que el Antiguo Testamento tiene muchas errancias, ¿no? Anacronismos, cuestiones así, ¿no? Es correcto. Y desde esa perspectiva, el Nuevo Testamento también se puede llegar a cuestionar, pronto a dudar de su literalidad como tal. Claro, eso hace muchísimo tiempo, cuando la Biblia, digamos, durante toda la época media, se trabajó este concepto de inerrancia, ¿correcto? Y hay del que se atreviera digamos, a cuestionar algo que dijera la Biblia. Por eso hablamos, creo que en esta clase les mencionaba de Galileo Galilei, cuando dijo que no, perdón, no es que la Tierra no es el centro del universo. ¿Cómo se le atreve a usted a decir eso? Mire, no ha leído allá lo que dice en Josué, tu luna detente en Ajalón y tu valle y tu sol en el valle de Gabaón, etcétera. Entonces, ¿cómo si la Biblia dice eso, siendo palabra de Dios inerrante, usted cómo va a colocar en duda eso? ¿O se retracta o lo espera a la hoguera? ¿Ya? Pero con el renacimiento, como la palabra renacimiento, es un renacer en las artes, en las letras, en la investigación,
En todo lo que en todo lo que durante toda la Edad Media no permitió la Iglesia en cuanto a investigaciones y todo, se empezó a ver la Biblia con una perspectiva crítica, ¿ya? Digamos, en lo que les estoy diciendo, mire que la Biblia dice esto, pero ¿qué dice la arqueología? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la taxonomía? ¿Qué dice todo ese asunto? Entonces, obviamente, al comparar todos esos eventos con lo que se tenía de información de otras ciencias, entonces se dijo, no es posible por ese lado. Y entonces se empezó a colocar en tela de duda todo eso. Y eso está bien. O sea, yo no le veo problema a eso en el sentido de que yo siempre les digo a los estudiantes, si la Biblia es palabra de Dios, soportará cualquier argumentación que se haga en contra de ella. Y hasta el momento la ha soportado. Si no la soporta, no es palabra de Dios, no tengo por qué preocuparme. ¿Ya? Pero la Biblia soportará, digamos, todo embate, no desde esas perspectivas científicas, porque reitero, la Biblia no es un libro científico, no lo es, la Biblia es un libro de teología. Y desde esas perspectivas, ¿yo cómo voy a explicar desde las ciencias duras, desde las ciencias positivas, un mensaje que corresponde a una ciencia, pero que es una ciencia humana? Siendo que los métodos científicos de una y otra área son totalmente diferentes. ¿Ya? Y esto no es una justificación, claro, como no puede demostrar arqueológicamente la Biblia, entonces por eso es que se trabaja. No, no. Esto es todo un proceso que se ha venido llevando a cabo con el tiempo. Entonces la gente empezó, obviamente, a trabajar toda esta parte y claro, se coloca en duda, en tela de juicio, muchos de esos episodios. Reitero, empezando desde la existencia de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, el problema es que cuando uno, aquí hay una cosa bien interesante, mira. Cuando uno habla acerca de la no posibilidad de la literalidad del texto bíblico, entonces la gente, brinca, o sea, pero ¿cómo así? ¿Pero usted por qué me está diciendo eso? ¿Cómo así me va a decir que la historia de Abraham o Isaac, Jacob, o la historia del primer fratricidio o de la serpiente hablando con Adán y Eva, eso no necesariamente tuvo que pasar así? ¿Por qué me dice eso? Pero yo les hago siempre también digamos, una reflexión allí. Las enseñanzas de Jesucristo eran historias verídicas. Recordemos lo que la Biblia dice al respecto. Jesucristo enseñaba por parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola no es la narración de un evento, de un hecho real. Es un evento ficticio. Cuando Jesucristo habla de la parábola del buen samaritano, del sembrador, del reino de los cielos es semejante, entonces a un tesoro escondido, etcétera, etcétera. Todas esas historias él se las está inventando. Él se las inventa y las cuenta a su gente. Es decir, que no fueron historias reales. ¿Y quién se preocupa por eso? O es que creo que la gente no cae en cuenta de eso. Sin embargo, cuando el domingo en la mañana el pastor dice, hoy vamos a hablar de la historia del buen samaritano, y entonces cuenta la historia y cuenta finalmente cómo es que nosotros debemos ser ese buen samaritano. La gente no está diciendo, no, pero perdón, yo no creo en eso porque eso fue una parábola. Perdón, ¿cómo voy a sacar lecciones filosóficas o lecciones para mi vida que me desafíen, que me enseñen, si eso es una historia que nunca sucedió? No, la gente nunca dice eso. Pero cuando uno les habla de eso mismo en el Antiguo Testamento, es decir, la gente brinca, se preocupa, se desespera. Quien se quiebra su fe muchas veces. ¿Por qué? Porque yo hace rato me quité ese peso, era un peso grandísimo, grande cuando empecé todo este proceso y cuando veía que lo que proponía la Biblia muchas veces no era lo que proponían estas ciencias. Yo me desesperaba, intentaba dar vueltas por acá, por allá, tratando de justificar, diciendo a esa gente que plantea eso es porque son enemigos de la palabra de Dios, son enemigos del Evangelio, etcétera. Cuando empecé a entender todo esto, fue un peso que se me quitó enorme, enorme de mi vida, porque entendí que finalmente la Biblia lo que pretende es ser un manual de lecciones filosóficas, un manual del cual yo saco lecciones para mi vida, cómo vivir, cómo tratar al otro, cómo mirar a la otra,
cómo dignificar al otro y cómo dignificar la naturaleza. Eso es. En fin, en conclusión, la Biblia es un manual de lecciones espirituales. Lecciones espirituales, que utiliza una cantidad de historias, de narrativas mediadas por el mito para contarnos esas lecciones de vida, que son lecciones espirituales aplicables a todo ser humano en cualquier época de la historia, en cualquier lugar del mundo, ¿correcto? Cualquier. Por eso son lecciones perennes. Entonces, de allí pueden colocar en tela de juicio que efectivamente, reitero, lo hacen, pero pues no hay inconveniente que lo hagan en el sentido de que el mensaje de la Biblia, si a mí me dicen, me preguntan, ¿la Biblia es inerrante? Yo les digo, no, para mí, para Luis Carlos, no tiene que ser su postura, porque aquí yo no estoy tratando de colonizar el pensamiento de nadie. Yo simplemente doy una información, usted construya como quiera, ¿ya? Pero para mí, para Luis Carlos, la Biblia no es inerrante, pero sí es infalible. La infalibilidad tiene que ver con el mensaje de la Biblia. La inerrancia tiene que ver con esos datos arqueológicos, geográficos, lingüísticos, históricos, etcétera. La infalibilidad tiene que ver con el mensaje de la Biblia. Y desde esa perspectiva, ahí sí peleo, doy la batalla para decir que la Biblia sí es infalible. Alguien dirá, perdón, ¿cómo es que algo puede ser, no ser inerrante, pero sí infalible? Sí, sí se puede. Porque, reitero, el asunto es que la inerrancia, nosotros la hemos trabajado desde una perspectiva equivocada en la Biblia. Entonces, la Biblia no es inerrante, pero sí es infalible. Preguntas, aportes, comentarios. Profe, Sí. de pronto si no me salgo mucho del tema, sí nos puede contar un poco esto de quién mató a Goliat, esa otra versión. Gracias. Lo que pasa es que en la Biblia hay una situación allí, y hay un texto, a ver, lo busco, creo que está en Segundo Samuel, si no estoy equivocado, donde literalmente dice que, venga, lo buscamos allí, a ver, rápidamente. Segundo de Samuel, donde la Biblia es muy clara hablando y, digamos, otorgándole la muerte de Goliat a otra persona. Segundo Samuel 21:19. Leámoslo allí rápidamente. Alguien que lo lea, por favor. Bueno, profe, dice así. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ahí está. Fíjense entonces lo que dice ese texto, que había una guerra en Gob contra los filisteos y allí había un señor que se llamaba El Hanán, hijo de otro señor que se llamaba Jare Oregim de Belén. Y que ese señor, el Hanán, mató a Goliat, el geteo, cuya alianza tenía un asta. Tratando de arreglar este texto, algunos hablan, y hay una adición allí cuando dicen que era el hermano de Goliat, pero esa frase, el hermano de Goliat, es una adición posterior, que colocaron allí para tratar de arreglar esta parte, ¿ya? Entonces hay varias posturas allí. Realmente David mató a Goliat, como siempre hemos escuchado, uno. Dos, es posible que David se llamara David el Hanán, es decir, que tuviera dos nombres y que acá se le está diciendo otro nombre. Ahora, esta postura de los dos nombres de David está basada en Génesis 36-38. Mire lo que dice Génesis 36-38, dice, murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Entonces, supuestamente, nosotros sabemos que después de Saúl gobernó David, pero aquí dicen que gobernó en lugar suyo Baal-Hanán.
Entonces, una propuesta es, seguramente David se llamaba David Balhanán, ¿ya? Otra postura es que fue David el que lo mató y este texto está mal, ¿ya? Otra postura es que realmente David no mató a Goliat, sino que haga de cuenta, aquí en Colombia nosotros tenemos muchas de esas noticias. Cuando, por ejemplo, cuando matan a Marulanda, a tiro fijo, al guerrillero Manuel Marulanda, ¿se acuerdan? Y entonces lo matan y sale la noticia. Mataron, dieron de baja a Manuel. Y el señor presidente de la República en su alocución en la noche dice, y felicito al señor ministro de Defensa que con su esfuerzo y llevó a cabo esa tarea tan titánica y finalmente dio de baja a este enemigo de la patria, etcétera, etcétera. Que va, el tipo estaba tomando tinto. El ministro de Defensa estaba tomando tinto en ese momento, o estaba reunido, o estaba de vacaciones, pero el presidente lo llama y le dice felicitaciones por lo que hizo, porque dio de baja a este señor. El ministro de Defensa no lo dio de baja. El nombre del soldado que lo mató, eso creo que nunca se sabrá, ¿ya? Y no se sabrá incluso por la seguridad del mismo soldado y de su familia. Pero entonces todo el honor se lo lleva el ministro de Defensa. Pasa algo así. David era el paradigmático rey de Israel. ¿Qué más que a él se le atribuya la muerte de este asesino que está humillando a los ejércitos de Dios? Ahora, alguien dirá de pronto, perdón, pero es que solamente es un texto en contra de, mire cuánto habla la Biblia acerca de David y de Goliat. La historia de David y Goliat tiene muchísimos versículos, pero aquí solamente me estás hablando de un versículo y estás colocando este versículo sobre toda esa otra historia que cuenta allá. Lo que pasa es que cuando en la crítica textual, cuando hay un solo versículo que tiene algo diferente a lo que se dice, a lo que dice todo lo demás, hay que prestarle más atención al versículo que dice algo contrario, al que dice o al que repite todo lo demás. ¿Me explico? Porque por lo general la Biblia también tiene como unas intenciones políticas, económicas, sociales, religiosas. En este caso, cuando se habla de los reyes desde una perspectiva, digamos, como más resaltando el poder de los reyes o lo que ellos hicieron o todas sus estrategias y todo ese asunto, son lecturas y versiones que vienen desde sectores poblacionales hegemónicos, desde los centros de poder. Es decir, si vamos a hablar de nuestra actualidad, es como si lo dijeran Caracol y RCN, que obviamente ellos siempre van a hablar bien del gobierno cuando el gobierno es de derecha, porque ellos pertenecen a sus círculos de poder, ¿correcto? Pero estos otros textos pertenecen a grupos, a sectores poblacionales alienados, lo que llamaríamos en la actualidad de izquierda, ¿ya? Y esos textos cuentan por lo general más la verdad que los otros de allá. Entonces, eso es todo un proceso que se da allí en esta parte y por eso se llegan a esas conclusiones. Ahora, no hay nada verídico, tanto una voz como otra cosa eh, es que es hipótesis. Mira lo que dice en Primero de Crónicas 1:49, léelo, por favor. Primero de Crónicas 1:49. Otra vez se vuelve a repetir el texto de allá de Génesis. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Entonces aquí la idea es que están hablando del reinado de Saúl y de David, pero desde otros lugares geográficamente hablando. Pero aquí volvemos a lo mismo. ¿Es que David también se llamaba Baal-Hanán? ¿O qué pasó allí? ¿Sí me hago entender? Entonces son esas situaciones con las cuales hay que lidiar allí. Ahora bien, ahora bien, vamos a un estadio mucho más allá, a un estadio teológico mucho más allá. ¿Qué afectaría y qué pasaría para nosotros el que David realmente haya matado a Goliat o no? ¿Qué afectaría para nosotros?
Uno. Y dos, ¿cuáles son las lecciones que nosotros debemos o podemos sacar de ese evento? Sea que David haya matado o no a Goliat. Pero tengamos en cuenta que existió un gigante, un poderoso, un hijo de esos grandes imperios con todo el poder, con toda la fuerza, ¿correcto? Y que hubo uno que se atrevió a desafiarlo, que es un pequeño, que no tiene ni siquiera las herramientas, las armas que tiene ese otro, y que nadie da un peso por este. Y sin embargo, este termina matando. ¿Qué lecciones filosóficas puedo sacar yo para mi espiritualidad hoy, siglo XXI, en un planeta como el que estamos, en un país como Colombia? Pues allí lo que yo tengo que ver es que esta situación con la Organización Mundial de la Salud, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con los alimentos transgénicos, con las grandes multinacionales como Monsanto, como Nestlé, como Adidas, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo? Como, por ejemplo, frente a la corrupción tan rampante en un país como Colombia. ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy ese pequeño Goliat que se enfrenta con ese gigante enorme. Yo soy ese pequeño David, sea que haya sido él o el Hanán, pero es un pequeño comparado con ese gran monstruo, esa mole de músculos y de armas que son las armas más poderosas que se tienen en ese momento. Y sin embargo, este pequeño lo venció. Eso significa que yo, si yo tengo a ese mismo Dios, si yo creo y si yo hago las cosas bien, yo puedo terminar destruyendo una entidad como esas. Yo puedo terminar destruyendo ese sistema económico neocapitalista con todo el poder que tienen ellos y con todas mis debilidades. Yo puedo destruirlas. Yo puedo empezar una guerra contra las grandes multinacionales de los alimentos y ganarla. Yo puedo empezar una guerra contra de pronto los desplazados de la violencia aquí en Colombia, es decir, contra los que han hecho que estas personas sean desplazados y ganarla. El asunto es cuál de esos procesos voy a abanderar. Y que muchas veces yo, y también hablando de manera personal, yo como pequeño Caín, como el pequeño David o el pequeño El Hanán, puedo destruir esa gran enfermedad que vino a mi vida, que es un cáncer, o que es un SIDA, o el problema tan gigante que es para mí la drogadicción de un hijo, o la homosexualidad de un hijo, ¿correcto? Que es algo grandísimo en este momento, pero yo puedo lidiar contra eso y terminar venciéndolo. Esa es la lección de vida que yo tengo que sacar de allá. Y cada vez que yo veo esas situaciones grandes, por ejemplo, hoy me enteré, no sé si es verdad, pero ahorita vi así rápidamente un video de que finalmente la reforma de la salud se cayó en Colombia. No estoy seguro de eso y voy a cometer un exabrupto aquí hablando de algo de lo cual no estoy seguro, pero que quiero traerlo a colación. Si es que es verdad, yo digo lamentable. Lamentable porque esa ley 100 en Colombia y esa reforma de la salud que se quiere hacer es el camino correcto. Y sin embargo, los grandes Goliaths de ese evento son las grandes multinacionales de la salud, son las grandes EPS que tienen una ganancia exorbitante de billones de pesos mensualmente porque no le prestan la salud a su gente, ¿correcto? Y hacen uso de toda esa posverdad, de todos esos medios de comunicación, de todo el poder económico que tienen para desvirtuar esta parte y para terminar ganando y que no se pueda llegar a dar la reforma a la salud. ¿Qué haría David allí o qué haría el Hanán allí? Diría a ese Goliat, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y con esa rusticidad de las 5 piedras y una onda, puedo destruir todo el poder que tú tienes, económico y todas esas influencias. Pero se necesita un David o un Hanán que le haga frente a ese Goliat. Ahí es cuando la palabra toma, digamos, peso en mi espiritualidad.
de tal manera que me levante a pelear contra ese gigante. ¿Me hago entender allí en todo lo que les estoy diciendo? Esa es la validez de la palabra. Y eso es aquello con lo cual nosotros nos tenemos que quedar, digamos, asumir, ser inspirados en eso, para llevar adelante lo que nos corresponde llevar adelante. Pero pastor, esa misma postura se podría tener en el caso de que se llegase a comprobar de que de pronto la vida de Jesús fue una falsedad, Es que nunca llegó a existir. exactamente la misma. ¿Qué pasaría con... Exactamente la misma. Mira, si yo, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo no creo en Jesucristo como Dios. Listo, no lo creas como Dios. Léelo como ese gran líder que deja un legado en el mundo y actúa en consecuencia con eso, siguiendo las enseñanzas de ese líder. Miren, si todos hiciéramos eso, este mundo sería tremendamente diferente y muchísimo mejor vividero de lo que tenemos ahora. Si nosotros viviéramos, siguiéramos las esperanzas de Jesucristo, este sistema económico que es un asco que nos está imperando, que es el sistema económico neocapitalista, todo lo que propone la Organización Mundial de la Salud, todo lo que propone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, todos esos grandes Goliaths serían destruidos. Y aquí no hemos hablado de que si Jesucristo es Dios o no, simplemente que es un líder que vino a enseñarnos cómo se debe vivir en un mundo como en el que estamos nosotros acá. Allí eso es lo que cuenta para nosotros y esa es la verdadera espiritualidad que se está queriendo perseguir en este momento. Y ojo, aquí yo no estoy hablando de cristianismo porque Jesucristo no era cristiano. Y por más que en la Biblia se diga que a los Jesucristo a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Perdón, eso ya es otra cosa. Pero que Jesucristo diga, muchachos, yo soy cristiano. Muchachos, para adelante con el cristianismo porque me identifico con todo lo que ustedes los cristianos proponen. Lejos de eso, lejos, no es así. Pero sí el líder que nos enseñó cómo es. A mí, esas respuestas de Jesucristo, esas respuestas de Jesucristo, sinceramente, yo digo, qué tipo tan inteligente, qué brillante era cuando le hacían una pregunta difícil de responder para cogerlo y para poder acusarlo. Y él siempre le salía kilómetros adelante en esas respuestas. Uf, yo digo, uno aprender a responder como respondía Jesucristo es una cosa impresionante. Para eso se tiene que tener una sabiduría, una visión de las cosas, una visión del mundo impresionante. Entonces, sí, allí por más que se dijera, el Cristo de la Biblia no existió, falso. Eso fue una mentira, eso fue un invento para manipular a una cantidad de cosas. Yo le diría listo, que eso es una hipótesis, que eso no, creo que nunca se va a llegar a decir, a comprobar eso, ¿no? Pero que se llegara a comprobar. Aún así le diría, pero vive las enseñanzas de ese maestro, a ver cómo nos va. Allí es donde está la lección estosófica. Aquí dice, Caterine, en general Jesús en Europa es más conocido como un gran maestro y no como el Hijo de Dios. Sí, lo sé. Y en muchas religiones, en casi todas las religiones. O sea, el problema acá, incluso con el judaísmo, no es Jesucristo ni como maestro, ni como profeta, ni como líder, ni como una persona espiritual. No, o sea, eso no es el problema. El problema es cuando se dice Jesucristo es Dios. Ahí sí esas religiones saltan y todo ese asunto. Pero aún así, volvemos a lo mismo. Listo, no lo siga como Dios. Sígalo como lo que estamos diciendo, el maestro, el profeta, el líder, ¿correcto? A ver cómo nos va en este mundo. Una persona terminaría siendo espiritual, siendo muy espiritual, tremendamente espiritual. La espiritualidad que Dios está esperando en nosotros si siguiera a Jesucristo, aunque no siga la religión cristiana. ¿Ya? Dices, es como si Jesús hubiera sido, por decirlo así, objeto monetario. ¿En qué sentido? En el,
en la religión cristiana. Profe, sí, en el sentido del cristianismo, o sea, Sí. después como que se hubiera creado esa ventaja en adquirir una religión a través de Jesús, por los seguidores y por el dinero que eso produjo con el tiempo. Ustedes han visto en internet hay bueno, lo que llaman en la actualidad un meme. Jesucristo crucificado allí, gotas de sangre cayendo de acá, de las manos del Cristo crucificado, y esas gotas de sangre se convierten en dinero, en monedas que recoge aquí en un cofre el líder espiritual. ¿Han visto Ah, no, esa? no, profe, nunca lo había visto. Es No, bien no lo he visto. espectacular. Se la recomiendo, es muy buena. Y es efectivamente lo que tú estás diciendo allí, Caterine. Es como lo que un maestro de la talla de Jesucristo hace y que se le busca otras consideraciones allí. Es bastante lamentable. Pero es lo que nos corresponde a nosotros, es cómo logramos sacar, digamos, liberar al Jesús de la Biblia y al Dios de la Biblia de las garras de la religión. Entonces allí eso es como muy importante. Permítame, busco esto un momentico acá, ¿cómo se diría acá? Bueno, yo tengo esa figura por allí. Yo no sé, ¿sabes qué le di que me salió esa imagen? Bueno, preguntas, aportes. ¿Me hago entender en lo que le estoy diciendo, eh, Roland? Sí, pastor, completamente. Queda muy claro. Es algo muy complejo, ¿eh? Pero sí es entendible. Lo que pasa es que una persona que venga como con un dogma muy acentuado, escuchar cosas como esta, mejor dicho, No. se, se acuesta, se levanta siendo cristiano y se acuesta sin saber, sin fe y saber dónde es. Sí, claro, empezando porque un planteamiento de estos es un hereje, o sea, lo que yo estoy diciendo es una herejía para muchísima gente, una herejía tremenda, pero el asunto es que es así, o sea, es así, obviamente es así desde esta perspectiva de la cual estamos planteando estas cosas. Y como yo le vengo diciendo, yo no, mi interés no es colonizar su pensamiento. ¿Qué es lo que yo pretendo acá? Estamos en la universalidad del conocimiento en la universidad. Yo lo que hago es darle a usted varias opciones y finalmente usted tiene que mirar cómo construye a partir de allí. No es obligación, digamos, creer esta parte, porque, o sea, la idea es que nosotros no intentemos colonizar el pensamiento de nadie, que colonicemos nuestro, o sea, es decir, con que pensemos nosotros o creamos nosotros algo así es suficiente. Los demás tienen que creer y construir a partir de lo que ellos consideran adecuado. Entonces ahí sí yo te recomiendo cómo vas a construir, ¿ya? Si después de todo este curso y todo este planteamiento alguien te dice, no, no, sí, interesante, interesante eso, pero no, no, yo la verdad me sigo con lo mío porque me parece más adecuado. Estás en todo tu derecho, estás en todo tu derecho. Porque no es fácil hacer ese deconstruccionismo. Han visto también esa otra imagen que dice aprender duele. Y es una persona que se está rasgando aquí los párpados cerrados, los ojos cerrados, con una cuchilla de afeitar, ¿correcto? Para tratar de ver si aprender duele y duele muchísimo. Hacer ese construccionismo no es nada fácil. Es bien, pero bien difícil hacer ese construccionismo. Duele en el alma, pero yo lo digo porque obviamente, yo pasé por eso, ¿no? Pero hoy por hoy digo, vale la pena. A mí me encanta ver el cristianismo, la manera en que lo veo. Me encanta ver la Biblia en la manera en que Dios me ha permitido construir y verla.
me parece excelente. Para mí, obviamente para otro dirá, bueno, este tipo ya está a 2 clases de convertirse en ateo. Bueno, está bien. ¿Qué le hacemos? Pero sinceramente eso me ayuda mucho. ¿Por qué? Entonces, si nosotros queremos generar una espiritualidad adecuada para esta posmodernidad, es que ese es el asunto. Si nosotros seguimos como vamos, con la historicidad y la literalidad del texto bíblico, con el dogma tan férreo que nosotros trabajamos, pues nos vamos a quedar en una situación. Y es que nos vamos a quedar sin una propuesta espiritual para nuestra posmodernidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces nosotros vamos a estar viendo un evangelio que, no, eso estuvo bueno por allá para la Edad Media. Muchas veces la teología está en crisis, muchas veces la teología sistemática. Y muchas veces está porque curiosamente los que vienen a nuestras iglesias son posmodernos, pero nosotros somos modernos y ellos son posmodernos. Es decir, nosotros vamos, la iglesia no va a la par del mundo. Ojo, ¿y cómo nosotros vamos a la par del mundo sin romper los principios? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No, no, yo no voy a ceder mis principios. El principio divino, porque allí yo les he dicho también, hay un principio divino, pero hay un principio bíblico y peor aún hay un principio dogmático. ¿Cuál de esos 3 principios usted puede seguir o va a seguir? Y uno diría, no, pero ¿cómo así? Es que, a ver, el principio dogmático, que es lo que nosotros creemos en la iglesia, necesariamente tiene que ser el principio divino. Y yo le tengo que decir, no, no necesariamente es el principio divino, es el mismo principio dogmático. Incluso, no necesariamente el principio bíblico es el principio divino, porque la Biblia es parte de una cultura que es la cultura israelita. Es el libro sagrado de la cultura israelita, ¿correcto? Pero esa cultura no es que tampoco sea inerrante. Si hablamos de que la Biblia no es inerrante, la cultura israelita menos inerrante es. Y por ejemplo, en la Biblia, usted lee en el libro de Números que hubo una persona que estaba recogiendo leña en el día de reposo. Recordarán ustedes, ¿se acuerdan? En el día de reposo y entonces lo cogieron, lo metieron a la cárcel. Señor, ¿qué tenemos que hacer con este personaje? Y según eso, según lo que dice allí, se dijo, apedréenlo, mátelo toda la congregación. Y lo mataron, es que por estar recogiendo leña en el día de reposo. Es un principio que ahí está en la Biblia. Yo ese principio no lo sigo. Uy, no, pues, ¿cómo lo llaman ahora entonces con más autoridad que la Biblia? Pues, no, no es eso. Lo que pasa es que la Biblia también corresponde a ciertos estadios de revelación progresiva. Y ese, aunque es un principio bíblico que está allí establecido, que no lo podemos quitar, pero estoy hablándole de números 15, 32. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en sábado. Los que lo hallaron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque, ojo, no estaba determinado qué se le debía de hacer. Entonces el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente, ese hombre debe morir. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. La congregación lo sacó fuera del campamento, lo apedrearon hasta que murió, como Jehová había mandado a Moisés. Ahí está en la Biblia. Bueno, entonces todos los que no guardemos día de reposo, eh, no, pues tienen que ser apedreados, que mueran. Perdón, ahí está el principio establecido en la Biblia, ¿ya? Por estar recogiendo leña, muy seguramente para hacer la comida para él y para su esposa y sus hijos, lo mataron. Entonces, sí, pero hay un principio, este es el principio bíblico que pertenece a un estadio muy incipiente de revelación progresiva. Note que el texto dice, no sabían qué se tenía que hacer. Lo echaron en la cárcel hasta que le preguntaron y supuestamente Dios dijo, mátenlo, apedréenlo. Yo tengo mis dudas aquí al respecto. Y yo prefiero, en casos como este, seguir el principio divino. ¿Cuál es el principio divino? ¿Cuál es? Que curiosamente también está establecido en el texto bíblico, pero que obedece a un estadio mucho más holístico de revelación. El principio divino frente a esto es, no matarás. El principio divino frente a esto es lo que dice Jesucristo después. Perdón, es que
día de reposo fue hecho a causa del hombre. El hombre no fue hecho a causa del día de reposo. En conclusión, es más importante el ser humano que el día de reposo. Pero ¿por qué tenemos este principio establecido acá? Luego no me están diciendo que es palabra de Dios y etcétera, etcétera. Sí, pero reitero que para hablar de un principio así hay que rastrear todo lo que se dice de eso en el texto bíblico. Y en este primer momento acá se dice, no, hay que matarlo, hay que apedrearlo hasta que muera. Pero después el Señor recoge espigas en el día de reposo. Después Jesucristo sana a una cantidad de personas en el día de reposo, correcto, diciendo, muchachos, eso que se dio allá no es lo más adecuado. Yo les hago acá una reinterpretación de eso. Y termina diciendo finalmente, no matarás. Que ya lo había dicho en el Éxodo 20, correcto. Pero incluso lo que dijo en el Éxodo 20, de 20:13, no matarás. En el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, dice, un momento, hay muchas maneras de matar a una persona. No solamente es quitándole la vida, usted lo puede matar de muchas maneras, ¿ya? Y todas esas maneras hay que observarlas. Yo me quedo con ese principio, que es el principio divino. ¿Me explico? Caterina. Sí, profe, una pregunta. ¿Los principios divinos están revelados en los 10 mandamientos? Prácticamente, prácticamente, pero eh, eh, como le comento, los 10 mandamientos, el decálogo divino está allí en Éxodo 20. Este texto que nosotros trabajamos acá está en Deuteronomio, perdón, en Números. Si vamos a la organización de la Biblia, perdón, primero está Éxodo y luego Números. ¿Cómo es que primero dice no matarás y luego dice guardar el día de reposo? Allí entonces hay que ver, reitero, cómo es que es toda esa huella que dejan estos principios hasta llegar a que en medio de todo eso se trabaja el principio divino. Se deja de lado el principio, el principio bíblico para asumir el principio divino posteriormente. Pero la verdad es que los principios divinos están allí contenidos en el decálogo divino. Ahora, recuerde que yo siempre le he dicho, de toda esta Biblia acá, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Usted me podría decir, profesor, digamos, cuál es como la centralidad del mensaje de la Biblia? Sí, te lo digo. Éxodo 20, del 1 al 17, y Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Si quieres ver cuál es el principio de la Biblia, está contenido allí. Éxodo 20 es el decálogo divino y Mateo 5, 6 y 7 es, digamos, la práctica de ese decálogo divino en la cotidianidad. Claro, perdón, y entonces, ¿para qué todos esos 66 libros y todos esos 1189 capítulos? ¿Qué pasa con eso? No, pues es que no es tan fácil. No es tan fácil entender esa parte y mucho menos practicarla. Entonces, el resto es como una ayuda, como una aclaración, como una ampliación, una explicación de todo ese concepto allí. ¿Me hago entender? Entonces, Sí, sí se necesita todo el texto bíblico. Pero más que el texto bíblico, se necesita el principio divino. ¿Y por qué yo digo? O sea, porque aquí, o sea, aquí estamos, yo amo la Biblia y la amo tanto y sé que aquí está la solución a los problemas más álgidos de la humanidad, lo sé. Y la amo tanto que le he dedicado muchísimos años de mi vida, de dinero, de tiempo al estudio de ella. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Porque alguien que me escucha hablar así me dirá, uy, pero usted sí le está dando duro a la Biblia, ¿no? La amo, reitero, sé que aquí está la solución a los problemas más álgidos de la humanidad. A lo que le estoy dando duro es a la interpretación dogmática y equivocada, literalista de un texto bíblico que no pretende ser literalista. A eso es a lo que le estoy dando duro. ¿Ya? Entonces, reitero que está el principio bíblico, pero luego está el principio divino. Y ese principio divino, ojo con esto que les voy a decir, como estamos hablando de una espiritualidad y que es una espiritualidad que puede ser bíblica y religiosa, pero que no necesariamente tiene que ser bíblica y religiosa, porque hay gente que no tiene una espiritualidad bíblica ni religiosa, hay gente que tiene otras clases de espiritualidades, pero que el principio divino, si esas espiritualidades están en consonancia con el principio divino, ¿qué dice Dios al respecto? No, mijo, como usted no está
teniendo en cuenta mi libro sagrado de por Dios, ¿cómo es eso que no lo está teniendo en cuenta? No le valgo su espiritualidad. Si está de acuerdo con el principio divino que supera el principio bíblico, Dios avala esa espiritualidad. ¿Le explico? Si está de acuerdo con el principio divino, Dios avala ese principio de espiritualidad, porque es un principio divino. Ahora, entonces aquí el desafío para nosotros es investiguemos cuáles son los principios divinos en cada aspecto. En la economía, ¿cuál es el principio divino de la economía? ¿Cuál es el principio divino de la política? ¿Cuál es el principio divino del manejo de la tierra? ¿Cuál es el principio divino si pudiéramos decir, de la religión? ¿Cuál es el principio divino de la espiritualidad? Y cuando investiguemos todos esos principios divinos, entonces trabajemos en consonancia con ellos. ¿Me explico? Aportes, preguntas, comentarios. Pastor, una cuestión, no sé si de pronto me salgo del asunto. No recuerdo si de pronto en una clase que yo vi con usted, hacíamos referencia o hacía referencia a al que el principio divino en su momento fue una copia del código de Hammurabi, algo así, o me equivoco. Que pudo La haber sido ley, que pudo haber sido una copia de eh, la cultura guarítica. sí, de los 613 mandamientos que tiene el texto bíblico, muchos de ellos estaban contenidos en el Código de Hammurabi, que es mucho más antiguo que el texto bíblico. Pero desde esa perspectiva, lo que decíamos es entonces que, o sea, como es copia supuestamente de ese código, entonces no es válido. Y decíamos, si es válido en el sentido de que es Dios actuando en medio de otras culturas. Y recordemos que había textos que lo mencionaban, ¿se acuerdan? Que creo que es en Amós, si no estoy equivocado. Hijos ¿no me son acaso ustedes? Ah, bueno, ya les digo cuál es el texto. Lo que tenemos que ver allí es que, eh, espérenme un momentico, lo busco acá. Lo que quiero decirles es que Dios ha estado trabajando con estas otras culturas. Claro, lo que pasa es que como son culturas más antiguas incluso que Israel, obviamente corresponden a estadios teológicos muchísimo más incipientes que Israel, ¿ya? Es decir, que planteaban cosas que no eran tan claras, para ellos mismos, ni para, ni para Israel incluso. El texto que les estoy diciendo es Amós 9:7. Hijos de Israel, ¿no me son ustedes como hijos de etíopes? Dice el Señor. ¿Acaso no hice yo subir a Israel de Egipto, pero también hice subir a los filisteos de Caftor y también hice subir a los arameos de Kir? Ojo, los filisteos que eran los archienemigos de Israel. Y Dios dice, yo con ellos he estado trabajando hace mucho tiempo atrás. Yo a ellos también los liberé de Caftor y a los arameos también los liberé de Kir. Aquí este texto, junto con otra cantidad de textos inmensa, nos está expresando cómo el Todopoderoso ha estado trabajando con otros grupos étnicos, cosa que nosotros pensamos que no. Dios solamente trabaja con Israel. Siempre les digo a ustedes, la gente piensa que en la historia Dios no se ha metido absolutamente con nada hasta que aparece Abraham en la historia. Y cuando Abraham aparece en la historia, entonces está aquí en el punto de partida. Y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿estás listo? Y entonces Abraham le dice, sí, Señor, estoy listo. Entonces empecemos a correr en la historia, mijo, hagámosle. No, mucho antes de Abraham, Dios estaba corriendo en la historia. Una historia que él mismo está dirigiendo y en la cual es protagonista. Pero no con Abraham, no con Israel, porque Israel ni siquiera existía. Aquí me dice que con los filisteos, con los arameos, con los de Kir, con los hititas, con los sumerios, con los ugaríticos, con la cultura natufiana, con la cultura babilónica.
Y cuando llegó Israel, entonces trabajó con ellos. Antes les había dado ciertas cosas a esos otros pueblos, pero esas cosas que le había dado eran, reitero, pertenecían a estadios muy incipientes de revelación progresiva, ¿correcto? Y posteriormente, cuando viene Israel, como es una cultura mucho más, digamos, tardía que esas otras culturas, pues ellos ya entienden muchas otras cosas y por eso pueden corregir cosas que esas otras culturas hacían. Pero ahora vayamos, entremos nosotros allí, porque Israel se quedó solamente en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos estadios mucho más, si me escuchara hablar un judío de estos, mejor dicho, me descomulgan, pero es la verdad. Nosotros tenemos estadios mucho más holísticos de revelación progresiva porque del lo Antiguo Testamento pasamos a la experiencia de la encarnación de Cristo, a su muerte, su resurrección y todo lo que se ha vivido de ahí para acá. Ellos deciden voluntariamente quedarse en un estadio más atrás, anterior, ¿correcto?, al que nosotros estamos. ¿Ya? Pero entonces, todo es un proceso. Todo es un proceso que se va cuadrando. La pregunta que hiciste, Caterine, en clases anteriores, en la cual hablaste de si había otros mitos parecidos al de Abraham sacrificando a Isaac. ¿Y te acuerdas cómo hicimos ese paralelo hasta llegar a mí hoy y decir, a mí mis padres me dedicaron a un Dios? La diferencia fue que no me tuvieron que matar, pero sí me dedicaron. Y más aún, yo dediqué mi hija a esa divinidad. Pero mire dónde empezó todo. Antes de Abraham se sacrificaba, había sacrificios de niños a dioses. Cuando es la oportunidad con Abraham, entonces se dice, no, no lo mates, tranquilo. Dedícamelo, pero no lo mates, te lo devuelvo. Entonces fíjense cómo se están replanteando las cosas, pero eso es un proceso, es una evolución. La espiritualidad evoluciona también. El conocimiento teológico evoluciona hasta que llega a nosotros hoy. ¿Ya? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, apreciado, no sé, preguntas, aportes, comentarios. Gracias, profe, por esta clase muy enriquecedora. Muchas gracias. Sí, de todas maneras sigamos teniendo una relación con la divinidad, ¿correcto? Y sigamos practicando esa espiritualidad. ¿Listo? Hay mucho por aprender todavía. Bueno, estamos en la etapa personal de la espiritualidad, el primer aspecto que es la ortodoxia. El Señor les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos. Un abrazo. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Saludos Hasta a todos. luego.